Muy buenos días, chicos. Vamos a empezar nuestra clase de aritmética del día de hoy. Vamos a colocar las diapositivas. A ver. Entonces, hoy día vamos a revisar rápidamente las propiedades de la multiplicación en los números naturales. ¿Ok? Entonces, en esta primera parte tenemos propiedad de clausura. El producto de dos o más números naturales es siempre otro número natural. Si tenemos un número A y lo multiplicamos por un número B, sea A y B números que pertenezcan al conjunto de los números naturales, o sea, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y así, cualquiera de esos números, entonces el resultado es otro número C, que también es un número natural. O sea, básicamente te está diciendo, si multiplicas dos números naturales, el resultado siempre debe ser un número natural. ¿Ya? Ahí vemos, ¿no? La simbolización. Si A y B son naturales o pertenecen al conjunto de los naturales, la multiplicación de A por B es igual a C. Y el elemento C, o sea, el resultado, producto, pertenece también a ese mismo conjunto. ¿Ok? Ejemplo, miren, si tenemos 3 por 4, 3 y 4 son números naturales. ¿Ya? Hacen como si fuesen A y B. Entonces, 3 por 4 es 12. 12 también es un número natural. Por lo tanto, se comprueba de que la propiedad es cierta, ¿no? 12 pertenece al conjunto de los números naturales. Profesor, ¿y si yo multiplicara tres números naturales, seguiría aplicándose la misma propiedad? Sí. Ya, a ver un ratito. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo colocara aquí 4 o 5 por 6 por 7, por ejemplo, ¿no? Estoy multiplicando tres números naturales. ¿A cuánto va a ser igual el resultado? 5 por 6, 30 por 7, 210. Entonces, ¿210 qué es? ¿Es un número natural? Sí, 210 es un número natural. Por lo tanto, se cumple la propiedad de que al multiplicar números naturales, el resultado es otro número natural. ¿Ok? Hasta ahí todos bien, ¿verdad? Esta parte es sencilla. Lo único que nos dice es que multiplicando dos números naturales obtenemos un natural. Y eso es todo. ¿Ya? Esa es la primera propiedad. Segunda propiedad, la propiedad conmutativa. ¿Qué dice esa propiedad? Dice, el orden de los factores no altera el producto, ¿no? Sí, han escuchado esa frase varias veces. Entonces, ¿qué nos trata de decir esta propiedad? Que si intercambiamos las posiciones de los elementos, ¿no? Los factores que se están multiplicando, el resultado es el mismo. El resultado es el mismo. Entonces, si yo tengo un número A y un número B, que son números naturales, recuerden que A y B representan números, ¿ya? Son variables que representan números. Entonces, si yo multiplicara A por B, tiene que salirme lo mismo que B por A. ¿Ya? Ejemplo, 3 por 4 es lo mismo, es igual a 4 por 3. ¿Ya? ¿Cuánto es eso? 12. Entonces se cumple esa propiedad de que al multiplicarlo, no importa el orden, si colocamos 3 primero o 4 primero, el resultado es el mismo. ¿Ya? Es lo que ocurre cuando, por ejemplo, multiplicamos varios números. A ver, 3 por 2 por 7, por ejemplo. ¿Ya? Y lo multiplicáramos, en vez de eso, colocamos 7 por 3 por 2. ¿Ya? Entonces tú multiplicando sale 3 por 2, 6, por 7, 42. 7 por 3, 21, por 2, 42. Entonces sale lo mismo, ¿verdad? Se cumple la propiedad a pesar de que son varios factores los que se están multiplicando. ¿Ya? Entonces, no importa el orden en que empieces a multiplicar los números naturales. Te tiene que salir lo mismo. ¿Ya? Por ejemplo, hay casos en los que tenemos que hacer muchas multiplicaciones al mismo tiempo. Por ejemplo, así, ¿no? Entonces, si yo quiero, debido a esta propiedad, yo puedo comenzar con 5 por 2, por ejemplo. ¿Cuánto sale? 10. Y eso lo multiplico por 6 o por 7, por cualquiera. Por 6, por ejemplo. ¿Cuánto sale? 60. Y ese 60 lo multiplico por este 7. ¿Cuánto sale? 420. Entonces yo puedo tomar cualquiera de los factores, agruparlos, digámoslo así. O sea, puedo tomar cualquier factor y ir multiplicando en el orden que yo quiero. ¿Ya?
Entonces, eso lo vamos a utilizar de repente cuando estemos haciendo álgebra, cuando estemos haciendo algún trabajo en el que requiera la multiplicación, por ejemplo, la descomposición canónica, cuando hemos hecho mínimo como un múltiplo, ¿ya? Entonces, en esos casos podemos hacer uso de esta propiedad. Ahora, siguiente. Propiedad asociativa. El producto de varios números naturales no depende del orden en que los asociemos. ¿Ya? Si tenemos tres números naturales, digamos un A, un B y un C, recuerden que puede ser cualquier número, incluso pueden ser entre ellos iguales. Entonces, si tenemos entre un paréntesis A por B y ese resultado lo multiplicamos por un C, es lo mismo que multiplicar A por el resultado de B por C. ¿Ya? Veámoslo con números, ¿no? Supongamos que A es 3, 4 es B y C es 5. Entonces reemplazamos en esos lugares y si observan tenemos 3 por 4 entre paréntesis por 5 y 3 por 4 por 5. ¿Qué vamos a hacer? Primero trabajamos los paréntesis, ¿verdad? Entonces 3 por 4 es 12 y 4 por 5 es 20. Ahí obtenemos 12 por 5 y 3 por 20. Ahora la pregunta es, ¿saldrá igual? 12 por 5, 60 y 3 por 20, 60. Entonces, vemos que se cumple esa propiedad. En que si nosotros agrupamos dos números naturales y los multiplicamos primero, el resultado va a ser lo mismo que agrupar otro par de números naturales que pertenezcan a la misma multiplicación, ¿ya? Y los multipliquemos primero. Va a salir lo mismo. Es lo que les decía hace ratito, ¿no? O sea, yo puedo utilizar desde cualquiera de los términos que se están multiplicando en el orden que yo quiera, pues, ¿no? Primero los ordeno con la propiedad conmutativa y luego los asocio y multiplico, ¿no? Eso es lo que he hecho mentalmente en la otra parte. Pero aquí lo estamos viendo gráficamente que se asocian, ¿no? O sea, yo tomo específicamente por dónde comenzar con los paréntesis, ¿ya? Otro ejemplo, si fuesen más números, por ejemplo, 7 por 2 por 3, por ejemplo, por 1, ¿ya? ¿A qué es igual? Por ejemplo, 7 por 2 por 3 por 1. Me tiene que salir lo mismo, 7 por 2 por 3, ¿cuánto es? Es igual a 42 por 1. Y 7 por 2 por 3 por 1, 6. Entonces, 42 por 1, 42. Y 7 por 6, 42. Sigue saliendo lo mismo, a pesar de que son más números. ¿Sí? Puede darse el caso en que lo agrupes de 2 en 2. También puedes hacer lo mismo. Entonces, normal podría salir también. ¿Ya? Eso lo vamos a dejar para después. ¿Hasta ahí alguien alguna pregunta? ¿Todo está bien? ¿Todo está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer? ¿Todo está correcto? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Vamos avanzando entonces, vamos avanzando. Siguiente, propiedad del elemento neutro. Ok, propiedad del elemento neutro. El producto de un número natural por 1 es igual al mismo número. El elemento neutro de la multiplicación es el 1. Entonces, si yo tengo un número, por ejemplo, A representa ese número natural, al multiplicarlo por el 1, ya sea por su derecha o sea por su izquierda, el resultado es igual a 1. 1. ¿Ya? No. El resultado es A. Tiene que ser el mismo. Recuerden, cuando ustedes multiplican por 1, el resultado sigue siendo el mismo. El mismo. ¿Ya? Entonces, miren un ejemplo. 15 por 1, 15, ¿verdad? 15 por 1, 15. Esto se lo saben ya. Bien. 1 por 15, lo mismo. 15. Entonces, fíjense que el 1 es neutro porque no afecta al otro número. Sigue permaneciendo igual. Pregunta, ¿ustedes recuerdan cuál es el elemento neutro de la adición? Razonen. El 1 es el neutro de la ¿El cero, multiplicación. profesor? Muy bien, Valerie. Cero. Muy bien, Valerie. Muy bien. El 0.
¿Por qué razón? Porque si yo le agrego algo a 0, sigue siendo ese mismo algo. Pensemos, 40 más 0, 40. 80 más 0, 80. 10.000 más 0, 10.000. Entonces, en la adición, el neutro es el 0, pero en la multiplicación es el 1. 1 por 4, 4. 1 por 10.000, 10.000. 1 por 703 millones es 703 millones. Entonces, de esa manera, chicos, ya recuerden esa parte, ¿no? De repente les pregunto esto en el examen, ¿no? ¿Cuáles son los números que son elementos neutros para la adición y para la multiplicación? Ya, cuidado con eso. Siguiente, propiedad del elemento absorbente. Ahora pregunto, ¿qué creen que significará que sea absorbente? ¿Cuál creen que sea ese número? Elemento absorbente. El 0 en el caso de la multiplicación. Muy bien, Samuel. Muy bien. ¿Por qué razón? Porque cuando tú multiplicas un número por 0, el resultado es 0. O sea que lo absorbe, lo desaparece. ¿Ya? Por esa razón se llama absorbente. Entonces piensa, 100 por 0, 0, desapareció el 100. 1000 por 0, 0, desapareció el 1000. 800 por 0, 0, desaparece, ¿verdad? Entonces por esa razón es absorbente. Ya el producto de uno o más factores por 0 es 0. Entonces, si A pertenece a los números naturales, o sea, es un número natural, multiplicarlo por 0, tanto por la izquierda como por la derecha, es igual a 0. ¿Listo? Ejemplo, 20 por 0, 0. 0 por 20, 0. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Alguien alguna pregunta? ¿Todos estamos claros? Todos claros, ¿verdad? Listo. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, sigamos. Propiedad distributiva con respecto a la adición y sustracción. Un ratito, chicos. Ok. Ya, chicos, regreso porque justo me estaban haciendo unas indicaciones. Me voy a quedar solo aquí en casa, entonces. Listo. Continuamos. A ver. Propiedad distributiva con respecto a la adición y sustracción. Dice, respecto a la adición, se multiplican ambos números dentro del paréntesis y se suman. ¿Ya? Entonces, si tú tienes 3 números, ¿ya? Por ejemplo, un A, un B, un C, que son números naturales y tú multiplicas uno de ellos por la suma de otros dos, de los otros dos, para resolver esta multiplicación, lo que se debe de hacer es multiplicar la A por la B. O sea, el término que está fuera del paréntesis, multiplicarlo por el primer término de esta suma, de este binomio. Entonces, A por B lo vas a colocar primero. Luego vas a colocar el signo que está aquí, más, ¿ya? Por último, multiplicas A por C y lo colocas a un costado. Entonces, eso es aplicar la propiedad distributiva con respecto a la adición. ¿Ya? Recuerden, adición, suma, adición. ¿Ya? Ahora, esto es en el caso que sean números naturales, ¿ya? Recuerden, nosotros ya trabajamos con números enteros, trabajamos con números fraccionarios, decimales, más o menos un poco hemos ya trabajado. Entonces, esto que les estoy explicando es para números naturales, o sea, que todos sean positivos. Ya, si se diese el caso en que tienen que aplicar esto, por ejemplo, con números negativos, por ejemplo, 2 más 4, aquí hay que tener mucho cuidado porque esta multiplicación de este número por estos dos nos va a dar otro resultado. Ya hay que tener mucho, mucho cuidado porque los signos van a cambiar. Ya les he explicado lo de las leyes de signos y esas cosas. Entonces, mucho, mucho cuidado con aplicar incorrectamente la propiedad. Listo.
Entonces, un ejemplo para que se vea. Fíjense. 4 por la suma de 5 más 2. ¿Ok? Voy a multiplicar 4 por 5 y 4 por 2. Y voy a colocar el signo de la suma en el medio. ¿Ya? Ahora, si yo hago cualquiera de estas dos cosas, o sea, si yo tengo la primera parte de la ecuación, si yo la tengo así como está, si son con números, obviamente que el camino más rápido es primero sumar y luego multiplicar, ¿ya? Pero si tengo letras, lo usual es que trabaje con la segunda parte, o sea, que desarrolle la propiedad distributiva. Para confirmar de que el resultado es lo mismo, así yo comience a sumar primero o a hacer la propiedad distributiva, tenemos que 5 más 2 es 7, 4 por 5 es 20 y 4 por 2 es 8. ¿Ok? Entonces, si yo multiplico aquí el resultado de esta suma con el 4, me va a dar 28. Y si yo sumo el resultado de estos dos productos, sale 28. Entonces, esto confirma de que aplicar la propiedad distributiva me va a permitir hallar el mismo resultado que si yo sumara primero estos dos números y luego lo multiplicara por 4. Eso dice la propiedad. Con números, obviamente que es más fácil trabajar aquí, ¿verdad? O sea, este lado de la ecuación es más rápido para trabajar con números. Si es números, trabajen ese lado primero. Pero si es con letras, normalmente les va a pedir el ejercicio que desarrollen y lo coloquen de esta forma, ¿no? O sea, aplicando la propiedad distributiva. Entonces, por ejemplo, ¿no? Así, cuando hemos trabajado en álgebra, por ejemplo, ¿no? X multiplicado por 2, no sé, 2y más 4, por ejemplo, ¿no? Y acá tú aplicas la propiedad distributiva para desarrollar estos dos términos y solamente tener una suma, ¿verdad? Entonces sería 2 por x por y, ¿no? Si es que lo ordenamos las variables. Más 4 por x, 4x. Listo. Entonces, cuando es con letras, pasamos de esta multiplicación a un par de términos que se están sumando. Es lo usual, ¿no? Para poder seguir desarrollando, porque a veces tenemos factores que se pueden ir cancelando o términos semejantes que podemos ir reduciendo. Entonces, para eso sirve esa propiedad, ¿ya? Para eso sirve esa propiedad. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo claro? ¿Alguien que tenga alguna duda, alguna curiosidad? Todo bien entonces. Listo. Ahora, respecto a la sustracción, se multiplican ambos números dentro del paréntesis y se restan. O sea que es muy similar a lo que hemos visto hace rato. Ya, muy similar. Entonces, si tenemos un número natural multiplicado por la diferencia de otros dos, si aplicamos la propiedad distributiva con respecto a la sustracción, vamos a tener la multiplicación de a por el primer término, que sería a por b, menos, copian el signo, menos la multiplicación de a por el segundo término. ¿Ya? Veamos con numeritos si es que realmente se cumple. Entonces tendríamos 7 por 8 menos 2 es igual a, desarrollando 7 por 8 menos 7 por 2. Entonces, resolviendo aquí la diferencia y las multiplicaciones, tendríamos 7 por 6 es igual a 56 menos 14. ¿Cuánto es 7 por 6? 42. Y 56 menos 14 es igual a 42. Entonces, como pueden darse cuenta, se cumple. Se cumple la propiedad. Ahora, hay que tener mucho cuidado cuando escogemos de repente aquí los numeritos para hacer este tipo de cosas. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué, profesor? Porque, por ejemplo, lo que hemos trabajado aquí, todo sale positivo, pero ponte en el caso en que estás colocando 4 de 3 menos 5, por ejemplo. ¿Ya? 3 menos 5. Y acá colocas 4 por 3 menos 4 por 5. Entonces, si tú intentas resolver esta parte,
Esto no tiene respuesta dentro del conjunto de los números naturales, ¿verdad? Porque el resultado entre los números enteros sería negativo. Eso ya lo hemos aprendido. Acá debería salir -2, pero esto de aquí no es un número natural. Entonces, este ejemplo se atasca ahí porque no hay respuesta. O sea, está vacío ahí, no tiene respuesta. Igual del otro lado, multiplicas 12 menos 20. Pero este de aquí de nuevo no tiene solución porque 12 menos 20 es -8. Pero -8 no es un número natural. Entonces, fíjate que ese ejemplo no progresa porque no hay cómo resolverlo dentro de los números naturales. Ahorita estamos hablando solo de números naturales, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de trabajar lo que es la propiedad distributiva con respecto a la sustracción, ¿ya? El término B o el que esté en la posición de B tiene que ser mayor o incluso igual que C, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque si tenemos, a ver, borremos aquí. Borremos esto. Si tuviéramos el caso en que los números que están dentro del paréntesis justo dieran 0, ¿se cumpliría o no se cumpliría? Vamos a ver. Tenemos 4 por 5 menos 5, ¿ok? Porque aquí no nos dice que estos tres no pueden ser iguales. No nos dice. Simplemente nos dice que es un número natural nada más. Entonces, si yo aplico la propiedad, tendría 4 por 5 menos 4 por 5. ¿Ok? Entonces, 5 menos 5, ¿cuánto es? 0. 4 por 5, 20. Menos 4 por 5, 20. Y tenemos 4 por 0, 0. Propiedad del elemento absorbente. 20 menos 20, 0. Entonces, ¿qué sale aquí? Que esto es igual. Por lo tanto, la propiedad se está cumpliendo. Entonces, B o el que está en la posición de B, que es el minuendo en todo caso, el minuendo siempre tiene que ser mayor que el sustraendo. Eso lo vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan? Cuando al principio les coloqué ahí, cuando se trabaja con números naturales, el minuendo debe de ser mayor que el sustraendo para que el resultado sea igual o mayor que 1. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todos están bien? Todo tranquilo entonces, todo bien. Bacán, 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 bacán. Hasta ahorita no hay nada complicado. A ver, César se salió. Un ratito que entre para ver si ha escuchado la explicación. César, ¿pudiste escuchar la explicación, la última explicación? César. No, profesor, ¿me la podría repetir? Completo, ¿no? Todo lo que hemos explicado, todo lo que está en la pantalla. Sí, profesor. Ya, repito entonces, ¿ok? Entonces, según esto, tenemos que si yo tengo tres números naturales, lo que voy a hacer es, si yo tengo que multiplicar A por la diferencia de los otros dos, B con C, lo que hago es multiplicar A por B, lo coloco primero, luego coloco el signo de la sustracción, luego A por C y lo coloco en segundo paso. ¿Ok? Entonces, esto, al aplicar la propiedad distributiva, me tiene que salir lo mismo o el mismo resultado que la primera parte de la ecuación. Veamos un ejemplo con números. 7 por 8 menos 2, ¿a qué es igual? Si yo multiplicara 7 por 8 y lo restara con 7 por 2, me tiene que salir lo mismo que lo que está al lado izquierdo. Entonces, 8 menos 2 es 6. 7 por 8 es 56 y 7 por 2 es 14. Ahora, si multiplicara 7 por 6, me tiene que salir lo mismo que la diferencia de 56 con 14. 42 es igual a 42. Si eso ocurre, significa que hemos aplicado bien la propiedad distributiva, ¿ya? Con respecto a la sustracción. Ahora, pueden existir casos en los que el minuendo sea igual al sustraendo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, digamos 4 por 5 menos 5. ¿A qué es igual? Si aplico la propiedad distributiva, tendría 4 por 5 menos 4 por 5. Entonces,
4 por 0 debe ser lo mismo que 20 menos 20. Propiedad del elemento absorbente, 4 por 0, 4. 20 menos 20, perdón, 4 por 0, 0. ¿Qué estoy haciendo aquí? 4 por 0, 0. Y 20 menos 20, 0. Entonces, sale lo mismo, por lo tanto, hemos aplicado correctamente la propiedad, ¿no? Se confirma de que la propiedad es correcta. Propiedad de la distribución con respecto a la sustracción. Entonces, el minuendo, que es este de aquí, puede ser mayor o igual que el sustraendo, que es este de aquí. Entonces, D puede ser mayor o igual que C, porque estamos trabajando, ojo, con números naturales. Si fuese C mayor que B, no habría respuesta. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hacer unos cuantos ejercicios, ¿ya? Unos cuantos ejercicios con respecto a las propiedades de la distribución, nada más. ¿Ya? Lo que tienen que hacer, chicos, en su tarea simplemente es transformar lo que está ahí, lo que están viendo, en la parte inicial de la propiedad distributiva. O sea, van a regresar a lo que fue antes. ¿Ya? Miren ahí, por ejemplo, tenemos que aquí tenemos productos que se están sumando, mira. 3 por 5 más 3 por 7 más 3 por 18. ¿Cuál es el término que estaba fuera del paréntesis entonces? Es el 3. Colocas 3, porque es el término que se repite en todos los términos. Es el factor que se repite en todos los términos. Y vas a colocar paréntesis y ahora copias todos los números que son diferentes de 3. Entonces tendrías 5 más 7 más 18. Y así es como se veía antes de aplicar la propiedad distributiva. ¿Ya? Entonces estamos yendo al revés. Ya no les estoy pidiendo que primero apliquen la propiedad y obtengan cómo es el desarrollo. Ahora les estoy pidiendo que vayan hacia atrás. Ya que retrocedan. ¿Ok? Entonces, ¿cómo haríamos el siguiente? Observo, ¿cuál es el factor que se repite en todas estas multiplicaciones? El 8. Entonces coloco 8, paréntesis, 19 más 3 más 8. Y ya está, eso es todo lo que tengo que hacer, ¿ah? No tengo que resolver nada más. Por favor, escuchen eso, ¿ah? No me vayan a resolver nada más. Lo único que les estoy pidiendo es que regresen antes de aplicar la propiedad distributiva, nada más. Ya no quiero que en las tareas después resulten colocando ahí resultados de cuánto salió la suma por la multiplicación. No, eso no. Eso no es lo que yo estoy pidiendo. Ahora, fíjense aquí. Tenemos 9 por 43, 9 por 27 y 9 por 70. Entonces, el factor que se repite vendría a ser el 9. Copiamos 43 más 27. Pero aquí es menos, fíjense. Menos 70. Entonces, puede ocurrir que para aplicar la propiedad distributiva encuentres también números que se están sumando con otros con los que tienen que restar. Ya puede ocurrir. Entonces, ¿podemos aplicar la propiedad distributiva a una serie de sumas y sustracciones? Sí, sí se puede. Si estamos trabajando con números naturales, se puede. Entonces, de esa forma hacemos, digamos, la factorización, ¿no? Porque esto es factorizar. Ahora, si tuviéramos letras, ¿cómo lo haríamos? Fíjense, aquí lo que se repite es la A como factor, ¿verdad? La A. Entonces voy a colocar afuera del paréntesis una letra A y empiezo a copiar los números que son diferentes. 7 más 3 menos 10. Entonces, esto de aquí es regresar al principio, antes de aplicar la propiedad distributiva. Ahora, ¿cómo trabajaríamos aquí? Ustedes si se fijan ahí, ¿hay algún término que se repita? ¿Qué ven ustedes ahí? Porque en los otros casos siempre se repetía un número, ¿verdad? Siempre se repetía un número. Y ahorita no hay ninguno. ¿Qué hacemos en ese tipo de casos en donde no hay un número que se repita? Tenemos que buscar tanto en los coeficientes
como en la parte literal. En este caso, recuerden la clase que les hice de múltiplos. ¿Se acuerdan? Múltiplos y divisores. Entonces, hay que buscar el máximo divisor de ellos dos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál utilizaríamos para dividir 8 y 4? El máximo. ¿Se puede dividir entre 2? Sí. Sí se puede dividir entre 2. ¿Ya? Pero también se puede dividir entre 4. Porque 8 entre 4 es 2 y 4 entre 4 es 1. ¿Puedo dividirlo entre 8? No. Porque 4 entre 8 no tiene solución dentro de los números naturales. Entonces, lo máximo que podemos utilizar es 4. Por lo tanto, coloco aquí 4 multiplicado por, ahora divide 8 entre 4, 2. Y copias la letra. Simplemente copias la letra A. Ahora, ¿qué es una sustracción, verdad? Colocas menos 4 entre 4, 1. Y copias la misma letra. ¿Ya? Entonces, antes de ser ese producto, ha sido todo esto que ves aquí. ¿Ya? Ha sido todo eso. Profesor, ¿es necesario colocar el número 1? No, no es necesario, sino simplemente colocas la letra B, que también representa 1, una sola B. ¿Ya? Otro ejemplo, mira, acá repites el 5. Entonces colocas 5 por 4 menos 1. 4 menos 1. Y ya está. Por ejemplo, acá tenemos M. Entonces, la M es el factor que vamos a colocar al inicio. M por 15 más 4 menos 6. Entonces, de esa forma es que estamos retirando el factor común, ¿ya? El factor común lo estamos retirando y estamos dejando a los otros términos que se estaban sumando o restando. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Recuerden que de esto van a hacer su tarea, así que si tienen alguna duda, pregunten ahorita. Aprovechemos que yo estoy aquí con ustedes para resolver si tienen una duda antes que se acabe el tiempo, porque ya nos faltan 2 minutos nada más. ¿Está todo bien entonces? Listo. Entonces, hasta ahí la clase de hoy. La tarea es similar. Va a estar al final. Uy, ¿qué pasó? No, lo borré todo. No, ahorita lo arreglo. Para que salga en el PDF. Esto lo voy a borrar. Para que se vea ordenado. ¿Ya? Entonces aquí habíamos colocado 4 por 2. Entonces su tarea está sencilla, miren. Tienen que buscar los factores que son comunes. ¿Ya? Los factores que son comunes. Y sacarlos para que quede solamente la suma o la sustracción de los elementos que no se repiten. ¿Listo, chicos? Entonces, hasta ahí sería la clase del día de hoy. Espero que mañana temprano me entreguen sus tareas sin ningún problema. Recuerden, de 8 a 8 y media. Si quieren preguntar algo, de 2 y media a 1. ¿Ya? A partir del 12 de abril, creo, van a empezar las exposiciones. ¿Ya? Entonces, ya les vamos a estar mandando la lista con los temas para cada uno y en qué semana les toca exponer. Y creo que podríamos hacerlo de dos maneras. O me entregan su video de exposición un día antes o me entregan el miércoles de la semana que les toca. Entonces, eso lo vamos a decidir mañana porque ya se me acabó el tiempo. Ya con ustedes vamos a quedar en una cosa, a ver qué sale de eso. ¿Ya? Y con respecto a Samuel, si hay alguna duda que tengas, por favor, mira también los videos, porque siempre colgamos los videos de las clases y revisa el material pues, que enviamos en WhatsApp. ¿Ok? ¿Qué otra cosa me olvido? Creo que no me olvido nada más. Ah, ya, ponte al día con tus tareas. Mira los videos anteriores, ¿ya? Y ponte al día con tus tareas. Te voy a mandar el PDF para que te pongas al día con las tareas